vamos a comenzar. Estamos estudiando. Recuerden que la última sesión nos quedamos revisando el tema de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. Ustedes ya saben que los anticuerpos son proteínas, químicamente son glicoproteínas. Ustedes ya se saben toda la historia detrás de esto, que tiene que ver con todo el cuento de funcionamiento de los linfocitos B. Ustedes saben que hay una relación muy importante porque son los linfocitos B en su fase de diferenciación a célula plasmática quienes producen los anticuerpos. Ustedes ya saben, hemos visto en muchas ocasiones la estructura general del anticuerpo, ¿no? Estas 4 cadenas que están unidas son proteínas muy importantes para reconocer lo extraño, ¿no? O sea, son glicoproteínas que tienen más o menos esta estructura, 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras unidos entre sí por enlaces disulfuro, que tienen dominios constantes y dominios variables. Y saben ustedes que los dominios variables se encuentran en estos extremos, en las porciones más distales, digamos, del anticuerpo o del BCR, saben que es lo mismo, y las demás dominios son dominios constantes. Saben también que están las distintas regiones del anticuerpo, la región FAF, o fracción de unión al antígeno, y la fracción cristalizable, FC, la fracción FC y la fracción FAF, ¿no? Sabemos que esta, claro que es la parte que se une a los antígenos porque están los dominios variables que configuran entre el dominio variable de la ligera y variable de la pesada, al revés, variable de la pesada y variable de la ligera, configuran un molde, es al que llamamos parátopo, que es capaz de detectar una región afín en algo extraño, que es el epítope presente en un antígeno. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos todos y todas juntos. ¿Se acuerdan de esto que platicamos? Después hablamos de que los anticuerpos, que también les llamamos inmunoglobulinas, ¿se acuerdan? Existen distintas formas de estos anticuerpos, a los que denominamos isotipos. Y dentro de los isotipos veíamos que había una gama de herramientas de distintos anticuerpos donde cada isotipo es un anticuerpo con una configuración distinta y que tiene cualidades y funciones distintas. IgM, IgG, IgA, IgE, IgD y en el caso de aves reptiles, IgY. ¿Sí? Los isotipos de los anticuerpos. Y comenzamos a explicar cuáles eran las características de estos anticuerpos. ¿Se acuerdan que hablábamos cómo es su estructura? Y describíamos, pues están hechos así, tienen un dominio de más, uno de menos, pueden ser poliméricas, como la IgM, y esta IgM además tiene estas funciones, se encuentra en tal lugar del organismo, tiene las siguientes características. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo esto que revisamos? Muy bien. A ver, Israel, ¿andas por acá? Sí, Perfecto, Israel. Israel, ¿cuáles son las principales funciones de la IgM? ¿Para qué sirve la IgM? O dime, ¿qué me puedes explicar de la IgM? ¿Se escuchó la pregunta? bueno, pues de la IgM, sí, ¿sí me escuchó? Sí, adelante. Ay, creo que se te está cortando. Se te está cortando, Israel, no te escuchamos. Sí, sí, es que mi internet ahorita está fallando. Ok. No te preocupes entonces. Aquí nos toma la palabra eh, Diana. Diana, adelante. Entonces, a ver, platícanos de la IgM, Diana. ¿Se escucha? Sí, adelante. Pues iba a decir que es pentamérica y que, como ya dije, una de sus principales funciones es activar el complemento. Y bueno, mi compañero José Eduardo también puso en el chat que tiene una gran capacidad opsonizadora.
Sí, es la mejor. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Diana? Es una gran capacidad No, opsonizante. no, creo que era pobre, ¿no? La que tenía la gran capacidad era la IgG, ¿no? Muy bien, es correcto, muy bien, Diana. Así es. La parte opsonizante sí opsoniza, pero no es así como la mejor. ¿En dónde encontrarías, si yo te pidiera una muestra, Diana, para evaluar la IgM de un animal, qué muestra tomarías? ¿En qué? Ah, del suero, ¿no? Ok, está presente en el suero. Así es correcto. Muy bien. Entonces, la IgM, ahí están sus características. ¿Cómo cuánto pesa, Diana? Ah, yo tengo apuntado que son 180 kilodaltons. Ok, Daltones. cada unidad más o menos 180 y en total la pentamérica anda por ahí en los 900, ¿no? Digo, estos detalles son secundarios, pero sí me interesa que conozcan eso, ¿no? Es una inmunoglobulina. ¿Y bajo qué decir qué tipo de respuesta del linfocito B es la que produce la mayor cantidad de IgM, Diana? Timodependiente. ¿Cuál? Yo, Timodependiente. ¿Timo dependiente, Sara? es independiente, ¿no? Así es, ojo, es timo independiente, ¿eh? Timo independiente. Acuérdense que es cuando el linfocito B actúa solo. Solito el linfocito B se activa, hace su entrecruzamiento y se pone a producir IgM. Muy bien. Excelente, gracias, Diana. Sara, de la IgG, ¿qué nos puedes platicar? ¿En dónde encuentras la mayor cantidad de IgG? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Ajá. Si yo te pidiera una muestra para evaluar la IgG, ¿en qué lugar encontramos una gran cantidad de IgG? En la leche de los bovinos. Muy bien. En la leche de los bovinos, ¿dónde más? ¿En cualquier otro animal que no sea un bovino? ¿En el calostro? Muy bien, en el calostro. ¿Dónde más? En el plasma sanguíneo. Muy bien, en el plasma o en el suero, ¿no? Que es lo mismo, el plasma nada más es sin el fibrinógeno. Ujú. Muy bien, es con el fibrinógeno, perdón, el plasma. Entonces, estos son sitios para encontrar a la IgG. ¿Y cuáles son las funciones de la IgG? ¿Quién me dice? Funciones de la IgG. La opsonización así es buena. Ay, no, habla. Decía justo eso, que es la mejor para la opsonización. Muy bien, es la mejor opsonizante. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer la IgG? ¿Neutraliza? Muy bien, es neutralizante. Le vamos a poner dos flechitas, dos estrellas. Neutralizante. ¿Qué más? Aquí vimos varias, ¿eh? ¿Puede desencadenar citotoxicidad? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Mm, ADCC, ¿no? ok. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Quién participa además en esta citotoxicidad celular? ¿Qué otra célula participa? La NK. Muy bien, la célula NK. Excelente. ¿Qué otra cosa puede hacer la IgG? Ah, el proceso de neutralización. Ok, aquí ya lo ponemos, sí. Neutralización. ¿Qué otra cosa? ¿Puede activar el complemento? Sí. Muy bien. Es buena activadora del complemento. No, no es la mejor es la IgM, pero sí es una buena activadora del complemento. ¿Vale? Muy bien. Entonces, al final, fíjense, es importante ir conociendo porque cuando ustedes evalúan la respuesta inmune de un animal, pues pueden saber qué isotipo está presente frente a qué situaciones y qué beneficios tiene cada uno de los isotipos cuando se cambia, ¿no? Y la sesión pasada nos quedamos hablando al final de la IgA. ¿Se acuerdan que hablamos que la IgA tiene dos formas, la IgA sérica y la IgA secretora? ¿Sí se acuerdan de esto? La sesión pasada nos quedamos hablando de la IgA y se veían que había dos posibilidades, hay dos tipos de IgA
Una es la sérica y otra es la secretora. Ujú. Y se acuerdan que estuvimos platicando que la sérica, bueno, estaba presente en el suero, tenía funciones de neutralización, podía también actuar como opsonizante. Ujú. Pero la secretora es una muy relevante porque está relacionado con los ambientes y con la respuesta inmune en las mucosas y secreciones. Ujú. ¿Se acuerdan que explicábamos, nos quedamos platicando, de que la IgA secretora tenía una estructura polimérica, que principalmente es dimérica, aunque se pueden encontrar trímeros o tetrámeros, lo más común de la IgA secretora es encontrarla de manera dimérica. Tiene 2 unidades. Y sabemos que esta IgA secretora es importantísima por su función de neutralización. Es la mejor neutralizante. Es muy importante en las mucosas, porque ustedes saben que las mucosas, para empezar, en el ser humano promedio, tiene alrededor de 400 metros cuadrados. Ajá. Imagínense ahora en un cerdo o en un bovino. Bueno, es una superficie enorme y toda esa superficie de las mucosas está llena de microorganismos. Pero estos microorganismos generalmente son, les voy a quitar los ojos así porque se ven malignos, son microorganismos como parte de la microbiota. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Estos microorganismos son microorganismos eh, que benefician, que fortalecen la maduración y el funcionamiento de la respuesta inmune. Sin embargo, estos microorganismos siguen siendo antígenos. Están compuestos de antígenos. Entonces, la gran pregunta, el gran dilema de cuando se estudia inmunidad de las mucosas es ¿cómo le hace el sistema inmune para detectar a qué microorganismos destruir cuando son patógenos? Si ustedes se van a comer una torta ahí al metro Allende, bueno, Allende no está tan mal, vamos a Pantitlán, este, y llega una salmonela de verdad, una salmonela enterotoxigénica. ¿Cómo le hace el sistema inmune para saber que ahora está presente este agente ahí y pueda responder contra este agente, pero sin borrar totalmente las poblaciones también de microorganismos de la microbiota, del microbioma, que viven ahí de manera natural? Ah, bueno, pues uno de los mecanismos más importantes es a través de la IgA. La IgA tiene como finalidad mantener a raya a muchos de los agentes y poder dar una respuesta neutralizante que evite el contacto excesivo de los microorganismos con la cubierta de los epitelios. Entonces, esta IgA secretora se está liberando constantemente. Ustedes saben que la IgA secretora es la inmunoglobulina más abundante del organismo. Es la que tiene mayor concentración en el total del organismo. Si exprimiéramos un animal y sacamos todos los anticuerpos, lo que más hay es IgA secretora. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que las mucosas tienen una superficie enorme y en todo momento se están produciendo y liberando anticuerpos de tipo IgA secretor hacia la luz de las mucosas. Intestino, eh, mucosa respiratoria, mucosa urogenital, y también, por supuesto, en algunas otras mucosas como la oftálmica y como otras glándulas, como la glándula mamaria, ahí se producen, se liberan esta IgA secretora de manera constante, porque siempre hay una estimulación antigénica y se está teniendo un contacto antigénico continuo, ¿de acuerdo? La vez pasada nos quedamos platicando de cómo ocurrían estas cosas en las mucosas. Y yo les platicaba, vamos a ocupar el ejemplo de la mucosa intestinal como el ejemplo de estudio de esto que les voy a platicar. Y entonces verán que esta es la mucosa intestinal, tiene las vellosidades. Ajá, ustedes saben que en las vellosidades están compuestas por células epiteliales, por enterocitos. Ajá, que estos enterocitos están a su vez intercalados con otras células, por ejemplo, las células caliciformes
cuya función es producir moco. Ujú. Aquí está todo este grupo de enterocitos. Ujú. Encontramos que hay algunas células epiteliales especializadas, como por ejemplo, en las criptas intestinales, encontramos una mayor población de unas células que se les llama células de Panet. Ujú. Y estas células de Panet producen principalmente mecanismos moleculares como las defensinas. Ujú. Se producen péptidos catiónicos, péptidos antimicrobianos, que se están liberando todo el tiempo hacia la mucosa. Bueno, pues vamos a encontrar que también en las criptas o incluso sobre las placas de Peyer, aquí les voy a dibujar una placa de Peyer. Ujú. Se ven un poco más así, tienen menos placas de Peyer, tendrían como... Están los enterocitos, todo lo que ya platicamos, pero les contaba que hay unas células que se encuentran en las criptas y que también se llegan a encontrar y se encuentran con mayor abundancia sobre el epitelio que recubre a las placas de Peyer. Ustedes saben que las placas de Peyer forman parte de lo que denominamos tejido linfoide asociado a mucosas y que son órganos linfoides secundarios. Esto ustedes lo saben muy claramente. Bueno, pues las placas de Peyer son acumulaciones de tejido linfoide que se caracterizan por tener folículos de linfocitos B, como siempre se acuerdan que lo hemos platicado. Tienen folículos de linfocitos B, folículos de linfocitos B, aquí hay un montón de linfocitos B acumulados, son un poco más grandes en realidad, se ven así más grandes, folículos de linfocitos B y regiones parafoliculares de linfocitos T. Esto saben que es el acomodo clásico de todos los órganos linfoides secundarios. Los linfocitos B se acumulan en folículos, en esferas, les llamamos folículos, y alrededor de estas están agrupados los linfocitos T. Bueno, pues les voy a contar que aquí en las criptas y sobre las placas de Peyer vive una población especial que se les llama células M. Las células M. Estas células M son bien curiosas, tienen como unas concavidades en su parte basolateral, donde se alojan otras células. Si nosotros vemos cómo están estas células M, vamos a encontrar que está así el epitelio, esta es la célula M, y aquí abajo tiene así como unos huecos. Ajá. Y en estos huecos, en la parte basolateral, basal, llegan linfocitos B, linfocitos T, a meterse aquí, macrófagos, células dendríticas, se llegan a alojar aquí abajito de las células M. Porque las células M lo que saben hacer es tomar un muestreo de los antígenos que están presentes en las mucosas, miren, aquí están los antígenos, microorganismos teniendo metabolismo, aquí están bacterias, hongos, etcétera, están viviendo aquí. Pues las células M permiten el paso controlado de antígenos principalmente solubles, es decir, proteínas o pedazos más pequeños de una célula, y transportan, las células M se encargan de transportar antígenos del lumen intestinal hacia la parte de la lámina propia. Estos antígenos que están aquí afuera pasan al interior y entonces pueden ser detectados por células dendríticas que están viviendo aquí abajo. En esta región se le llama el domo subepitelial, debajo del epitelio. Hay una región que se llama el domo subepitelial. Y es un espacio donde hay muchas células fagocíticas, también hay linfocitos B y T. Y las células M lo que hacen es estar transportando antígenos de la luz intestinal hacia adentro. ¿Para qué? Para estar haciendo un censo, para sentir y darse cuenta quién está viviendo aquí afuera. Si tú vas a coexistir con alguien potencialmente patógeno, como los microorganismos, bacterias, hongos, virus, si vas a ir, tienes que estar entonces monitoreando que no se salgan de control y que haya mecanismos para ponerles una línea de sana vecindad. Normalmente los microorganismos no tienen contacto directo con las células epiteliales porque hay un recubrimiento, una especie de campo de fuerza, que es el moco.
El moco genera una especie de cubierta que evita que los microorganismos directamente tengan contacto con la célula epitelial. Sí pueden tener, pero es muy bajo. Donde están las células M, a veces hay menor concentración de moco para que se permita el paso de los antígenos de la luz intestinal hacia el domo subepitelial, donde están presentes además células fagocíticas presentadoras de antígeno, como células dendríticas, macrófagos, pero también hay linfocitos B y T efectores que están ahí listos para sentir antígenos y actuar en función de ello, ¿no? Tener una respuesta. Bueno, por aquí va la historia entonces de cómo, oye, ¿dónde queda entonces la IgA? Ah, bueno, pues de estos antígenos que están ingresando por parte de la célula M, muchos de estos podrán ser detectados por los linfocitos B que viven aquí. Estos antígenos, cuando se trata de proteínas, pues pasa toda la historia de la respuesta timodependiente que ustedes ya conocen. Aquí se puede montar la respuesta. Entonces, algunos de estos linfocitos B, fíjense, van a poder. El linfocito B, ustedes ya saben que es una célula presentadora de antígeno también. Entonces, cuando llegue el antígeno proveniente de la célula M, lo transportó de la luz intestinal hacia la lámina propia. Ah, bueno, pues aquí el linfocito B detecta con su BCR, ustedes ya lo conocen, fagocita, procesa, se va a la región T, presenta. Ustedes ya saben, esta historia ustedes ya la conocen. Es una respuesta timodependiente. Respuesta timodependiente. El linfocito B que capta este antígeno, lo fagocita, lo procesa, lo presenta en MHC clase 2, se encuentra con algún linfocito T cooperador que reconoce con su TCR, su CD4, su TCR, su CD4 aquí abajo, le da su estímulo con el CD40 ligando, y ustedes ya lo conocen. Me extrañó que cuando Monse les preguntó, nadie les dije, no, pues sí, pues ya, es más, no son las citocinas, Monse, es el CD40. Lo que hace que el linfocito B tenga estos cambios potentes es el CD40 ligando, ¿no? Y ahí está el estímulo para acá, para que se estimule el linfocito B. Cambio, es una respuesta timodependiente. Cambio de isotipo, maduración de la afinidad y memoria, ¿de acuerdo? Entonces, este linfocito B se va a proliferar, ya maduró, cambia de isotipo hacia el isotipo IgA, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver qué citocinas guían hacia el isotipo IgA, pero al final el linfocito B en las mucosas generalmente será estimulado a producir IgA secretora. Los linfocitos B que proliferan, entonces se vuelven células plasmáticas. Estos linfocitos B proliferaron, se vuelven células plasmáticas, se distribuyen en los tejidos, en el intestino, y se ponen a producir altas concentraciones de IgA, con su cadena J, que ustedes ya saben, toda la IgA, todas las inmunoglobulinas que sean poliméricas tienen que tener su cadena J. Hasta aquí vamos todos y todas. ¿Hay algo aquí que no se haya entendido? ¿Estamos? Ninguna duda. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver, ya hasta aquí vamos todos en la historia. Entran los antígenos constantemente en nuestros intestinos de todos los animales, están pasando y teniendo comunicación con esta microbiota. Si esta persona, este animal, es un buen consumidor de pulque, pues esta microbiota va a estar, bueno, no va a estar feliz, va a estar súper feliz, va a ser muy buena. Y aquí promocionándoles el pulque. Sí, sí, se los recomiendo ampliamente, con medida, por supuesto, pero es un súper probiótico y prebiótico. No hay mejor probiótico y prebiótico, ningún yogur, ni la cochinada del Yakult. No, no, no. Nada de eso. Todo el microbioma que está aquí arriba, excelente. Todo el microbioma que está aquí arriba, pues está constantemente liberando señales. ¿Qué pasa en un individuo sano? Pues este intestino es un intestino sano, tiene su microbiota adecuada, se están pasando antígenos constantemente que le dan una señal a las células presentadoras de antígeno. Dicen, mira, son señales de un microbioma sano y se ponen a producir citocinas reguladoras, como por ejemplo interleucina 4, interleucina 10,
interleucina 5 son, y otras células ahí también van a producir una que se llama se llama factor de crecimiento transformante beta, TGF beta. Factor de crecimiento transformante beta. Estas son citocinas reguladoras. ¿Qué les dicen al intestino? La fiesta está en paz, están aquí los invitados, le están pasando a todo dar, pero nadie se está saliendo de control. ¿Y cómo lo sabemos? Ah, pues porque estamos bombeando antígenos y todos los antígenos nos indican que la fiesta está en paz. No hay señales de daño. Muy bien. ¿De acuerdo? Estas citocinas, por ejemplo, la citocina interleucina 4, interleucina 5 y TGF beta, son las señales clásicas para que se dé el cambio de isotipo hacia IgA. Por lo tanto, los linfocitos B que se diferencian en esta mucosa sana con estas citocinas harán su cambio de isotipo principalmente hacia IgA secretora. Las células plasmáticas hacen su cambio de isotipo, se distribuyen por las mucosas. Fíjense, esto es bien importante, ¿eh? Esta estimulación de los linfocitos B también va a hacer que migren células plasmáticas a otras mucosas. Si entran, aunque entren antígenos, por ejemplo, por la vía intestinal, estas células plasmáticas van a hacer homing tanto a la mucosa intestinal, pero también se pueden distribuir a otras mucosas, por ejemplo, la respiratoria, por ejemplo, a la glándula mamaria. Entonces, fíjense, estímulos que se dan por una de las mucosas tienen la posibilidad de distribuirse hacia otras mucosas, al epitelio respiratorio, a la glándula mamaria. Si entran antígenos por el epitelio respiratorio, se pueden distribuir las células efectoras también al aparato urogenital. Entonces, fíjense, las mucosas tienen distintas, pero siempre que se estimula a través de una mucosa sana, esta respuesta se distribuye en esa mucosa, pero también se distribuye en otras mucosas del organismo, lo cual es una maravilla. Veo que hay algunas preguntas. Adelante. Saori, ¿tenías una pregunta? ¿A cuál te refieres? Saori. No, la estimulación. Adelante, sí. No, que ¿por qué se daba la migración de células plasmáticas a otras mucosas? ¿Era por la activación de IgA? No, es por la activación del linfocito B. Acuérdense que esto está pasando. El linfocito B, cuando recibe estos estímulos, CD40 ligando, bla, bla. Acuérdense que lo que sigue de esta parte de la historia es una proliferación, un montón de linfocitos B, ¿no? Que son hijas de esta. Y la mayoría de estos se van a hacer células efectoras. ¿Se acuerdan de esto? La mayoría de estas células que proliferan se vuelven células efectoras. Estos linfocitos B, que recibieron sus señales del linfocito T y todo, van a dar origen a un montón de células idénticas y la gran mayoría de estas células se van a volver células efectoras. ¿Qué significa? Se van a diferenciar a células plasmáticas y se van a distribuir por el organismo. Son estas células efectoras las que, proveniendo de este órgano linfoide secundario, se distribuyen hacia otras mucosas. Esto pasa desde aquí, desde la placa de Peyer, y también pasa porque en el intestino, así como en los bronquios, etcétera, hay cercanos hay también linfonodos. Acuérdense que los órganos linfoides secundarios andan regados por todos lados. La placa de Peyer es un ejemplo, pero también sepan que hay linfonodos mesentéricos que están ahí juntito. Aquí abajito puede estar, aquí hay también vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos llevan al linfonodo mesentérico. Y en este linfonodo también algunas de las células dendríticas que captan antígenos aquí, de los que está pasando la célula M, algunos antígenos estimulan directamente la placa de Peyer. Y aquí vemos la historia. El linfocito B actúa en una respuesta timo-dependiente y pasa lo que ya vimos y se pone a producir células. Pero no solamente con estas, hay otros refuerzos además.
Estas mismas células dendríticas fagocitan, viajan por vía linfática al linfonodo mesentérico y ahí también estimulan a linfocitos T, por ejemplo, T cooperador. Aquí también pueden llegar antígenos por vía linfática y se activa el linfocito B. Y estos también pasa esta historia, porque acuérdense que en los linfonodos también tenemos folículos de linfocitos B, regiones parafoliculares de linfocitos T, y también aquí se dan expansiones, nada más para que vean que es de manera simultánea. Pero respondiendo específicamente la pregunta, Saori, es consecuencia de la activación del linfocito B. ¿De dónde vienen los antígenos para activar el linfocito B? Vienen del censo que se está realizando en las mucosas por parte de las células M. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? Perfecto, Saori. Hay otras preguntas. Me parece... Jocelyn. Sí, Pablo, preguntaba que esas citocinas, ¿qué era lo que las había, quién la había liberado o más bien qué cosa era lo que las había activado? No sé, algo así. Ah, perfecto. Gracias, Jocelyn. Gracias por esta pregunta. Sí, quienes proveen estas citocinas principalmente son los orquestadores de la respuesta inmune. ¿Quiénes son? Los T cooperador. Aquí hay regados ya T cooperadores. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que incluso dentro de la célula M hay viviendo ahí linfocitos T, linfocitos B, etcétera? Ah, pues estos linfocitos T cooperador efectores, por ejemplo, el TH2 es capaz de producir interleucina 4, interleucina 5, y hay otra población reguladora que puede producir TGF-beta. Entonces, en una mucosa sana, que no está inflamada, vamos a encontrar una respuesta moderada de TH2, en compañía de otra población que se llama T regulador. Los Treg. Estos T reguladores se caracterizan por producir interleucina 10 y también pueden producir TGF-beta. Estas condiciones son de una mucosa, digamos, sana. No está habiendo eventos inflamatorios, ¿vale? Muy bien. Hasta aquí vamos todas y todos. ¿Quedó más o menos esta idea, Jocelyn? Sí, Pablo, gracias. Viene, excelente, viene de esos linfocitos. Vamos a hacer un breve zoom a cómo le hace, porque yo les dije, esta historia terminó en que están las células efectoras, células plasmáticas, produciendo IgA secretora en cantidades industriales, aquí debajo de los epitelios. ¿Cómo le hace esta IgA secretora para pasar de la parte subepitelial en la lámina propia hacia la luz intestinal? Porque aquí déjenme decirles, está lleno de IgA. Hay mucha IgA en las mucosas en todo momento, listas para neutralizar y están neutralizando constantemente a agentes que se puedan meter para decirles, miren, de aquí para acá viven ustedes, de acá para acá vivimos nosotros y vivimos en sana vecindad. ¿Cómo le hace la IgA secretora para pasar de la lámina propia hacia la luz intestinal? Y aquí vamos a hacer un breve acercamiento de qué es lo que está pasando. Es un fenómeno bien padre. Aquí abajo tenemos a la célula plasmática produciendo a la IgA secretora. Aquí tenemos a nuestra IgA secretora que tiene su cadena J. ¿De acuerdo? Esto estamos aquí debajo de la lámina propia. Por lo tanto, aquí encima tenemos a los enterocitos. Eso va a ser su borde de cepillo, sus microvellosidades, ¿no? Pues aquí tenemos a los enterocitos. Serían cualquiera de estas capas de enterocitos. Aquí está esta cubierta de enterocitos. Aquí abajo están las células plasmáticas produciendo anticuerpos. Y para que pase de acá para acá, el enterocito expresa en su región vasolateral un receptor. Este receptor se llama receptor a la poli-IG, a las poliinmunoglobulinas. Se llama, así lo van a encontrar, poli-IG receptor. Receptor a las poliinmunoglobulinas. ¿Cuáles son las poliinmunoglobulinas? Ah, pues la IgA, principalmente, que es la que está ahí,
pero también puede transportar de repente IgM, porque lo que detecta este receptor que les dibujé, este poli-Ig receptor, lo que detecta es la cadena J. Ujú. Entonces, este poli-Ig receptor va a estar capturando a la IgA desde su cadena J. Fíjense cómo este poli-Ig receptor tiene afinidad por la cadena J. ¿Quiénes tienen cadena J? Ah, pues la IgA secretora tiene cadena J y también la IgM tiene cadena J. Por eso también se pueden llegar a encontrar, aunque en muy bajas concentraciones, IgM por aquí deambulando. También se puede encontrar, aunque les recuerdo que es una muy baja cantidad. Bueno, el poli-Ig receptor detecta la cadena J y lo atrapa. Y cuando el enterocito se da cuenta de que su poli-Ig receptor detectó una cadena J, lo endocita. Forma una vesícula en la cual introduce, lo endocita, fíjense, es endocitosis. Aquí les voy a dibujar esta vesícula, que por supuesto aquí trae a la IgA adentro. Ujú. Por supuesto, esta IgA está siendo agarrada por su cadena J por el poli-Ig receptor. Los voy a hacer un poco más en grande porque ya vi que se ve muy chiquito. Entonces, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Sí, justo te iba a decir si podemos iniciar desde, ahora sí, empezar de nuevo, porque me perdí un poquito. No sé Claro, si hay problema, Pablo. Gracias. sin problema, Edgar. Mira, entonces, tenemos células plasmáticas produciendo IgA. ¿Hasta aquí vamos? ¿Te quedó claro cómo llegamos a esta parte de la historia o es desde antes, señor? No, desde ahí está bien. Perfecto. Entonces, el enterocito en su porción basal o vasolateral expresa este receptor que se llama poli-Ig receptor. Este resortito que les dibujé es un receptor, es una proteína, una glicoproteína, que tiene la posibilidad de reconocer la cadena J de la IgA dimérica. La sujeta y en cuanto la sujeta, la endocita. Forma una invaginación en su membrana. Este enterocito, fíjense, hizo una invaginación. Y en esta invaginación viene el poli-Ig receptor con la IgA secretora atrapada por su cadena J. ¿Sí estamos o no? Se invagina, esto pasó aquí adentro, se transporta en una vesícula, se cierra esta invaginación y se forma una vesícula. Ajá. Esta vesícula, por supuesto, aquí les dibujé una sola IgA, pero en realidad trae un montón de IgAs atrapadas aquí adentro. La vesícula viaja en dirección apical y se termina fusionando con la membrana externa, con la membrana, el exterior de la membrana en la parte apical o luminal de la mucosa. Esto pasa en la mucosa respiratoria también, pasa en la mucosa intestinal, ajá, pasa en la mucosa vaginal, uterina también. Hay algunas liberaciones, también ahí se expresan anticuerpos, se liberan anticuerpos. ¿Qué pasa con esta mucosa? Bueno, con esta vesícula, perdón, se fusiona, esta misma vesícula se fusiona ahora con esta, y termina, fíjense, si se fusiona esta vesícula con esta parte de la membrana, pues ahora este receptor que estaba expresado en la parte basal, ahora está expresado en la parte luminal. Transportó la IgA de la lámina de la parte basal de la célula hacia la parte luminal. ¿Sí me siguen hasta acá? A este fenómeno de tomar una molécula de un sitio, transportarla en una vesícula y expresarla en el otro sitio, se le conoce como transitosis a través de las células, transcitosis. Entonces, los enterocitos hacen transitosis para transportar la IgA secretora, la IgA dimérica, a través de su citoplasma en una vesícula, expresarlo en el exterior. Y aquí viene lo último. Ya está el poli-Ig receptor. El poli-Ig receptor está expresado en la parte luminal.
como en esta mucosa hay muchas enzimas proteolíticas, porque las mucosas tienen una cantidad enorme de enzimas funcionando, pues enzimas proteolíticas rompen el poli-IG receptor en su porción cercana a la membrana celular. Y al momento de que lo cortan, este poli-IG receptor se acomoda a lo largo de la FC de la IgA y le da una estructura más o menos así, miren. Como que la envuelve. Este poli-IG receptor que estaba aquí, ahora está de este lado. Perdón, Pablo, ¿podrías repetir esa última parte, por favor? Sí, claro. Entonces, el poli-IG receptor está aquí abajo, ¿no? Poli-IG receptor sirvió para agarrar a la IgA. Sirve para apañarla y transportarla por dentro de la célula por un proceso de transitosis. Después de esta historia, el mismo poli-IG receptor está sosteniendo a la IgA, pero cuando se asoma la IgA con el poli-IG receptor en la parte luminal del intestino, de la mucosa respiratoria, ¿sí? Cuando se queda aquí asomado, enzimas proteolíticas cortan al poli-IG receptor. Y al momento de que lo cortan, este se reacomoda y se vuelve un escudo protector para la IgA secretora. En este momento ya le llamamos IgA secretora, porque tiene este escudo, que fue antes el poli-IG receptor, pero una vez que se corta de su porción cercana a la membrana, ya no le llamamos poli-IG receptor, le llamamos componente secretor. A esta cadena que protege a la IgA le llamamos componente secretor. El poli-IG receptor se vuelve el componente secretor una vez que ya cumplió su papel de transporte, se corta este mismo y ahora se acomoda como un escudo que protege a la IgA de las actividades enzimáticas presentes en las mucosas. Y la IgA ahora puede soportar estas características enzimáticas sin ser fácilmente destruida, gracias al componente secretor. ¿De acuerdo? ¿Ya quedó un poco más claro? Sí, gracias, Pablo. No hay de qué será. Muy bien. Entonces, este es el fenómeno por el cual la IgA pasa de la lámina propia hacia la luz del intestino. ¿De acuerdo? Por este fenómeno de transitosis, por este receptor que expresan los enterocitos. De esta manera, toda la cantidad industrial de IgA que se está produciendo, IgA dimérica, que se está produciendo por debajo de los epitelios, se está bombeando constantemente hacia la luz intestinal para que la IgA secretora esté ahí fungiendo como un freno, como una herramienta para contener y en su caso para neutralizar a quien se pase de la raya del lugar en el que debe de vivir. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Estamos todos y todas? Sí, todo bien. Excelente. Bueno, este escenario que les conté es el escenario de una mucosa sana normal. Estas citocinas son las que prevalecen, interleucina 4, interleucina 10, interleucina 5, TGF-beta, y son estos perfiles de linfocitos T cooperador los que están participando, el TH2 y el T regulador. Cuando encontramos, ¿qué pasa el escenario que les decía? Donde llega una bacteria que no es tan amigable, que se hace pasar por amigable, pero no lo es. Una salmonela que de entrada llega y dice, háganse un lado, y mata incluso a otras bacterias que están ahí presentes, se pone a proliferar y dice, yo no pido permiso, lo siento, yo vengo aquí a colonizar. Ah, bueno. Número 1, estas bacterias ya no se quedan en un sitio que se les permitió, están avanzando. Por ejemplo, avanzan hacia las criptas. Y al avanzar hacia las criptas, se dan señales, porque pueden llegar a tener contacto con los enterocitos que tienen TLRs.
También aquí hay células dendríticas presentes en el epitelio que están monitoreando que las cosas estén en orden. Si se acerca este microorganismo lo suficiente, ya indican que algo no está bien. No es el buen microorganismo pulquero, sino es un microorganismo con factores de virulencia y mecanismos de patogenicidad que van a permitirle, por ejemplo, liquidificar el moco, dañar el moco para rebasarlo y avanzar, producir algunas toxinas que empiezan a matar a las células, que empiezan a matar a los leucocitos. Entonces ya no solamente están llegando los antígenos por la célula M, también las células dendríticas que viven en el epitelio detectan que hay un invasor. Y no solamente eso, además de las señales de los PAMPs, ¿se acuerdan de esto? Patrones moleculares asociados a patógenos, que son los que estimulan a los TLRs, ¿se acuerdan? Esto lo vieron, bueno, lo que he visto en la respuesta inmune innata. También va a haber otros señales de daño que les llamamos DAMPs, patrones moleculares asociados al daño. Estos son patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, componentes de los microorganismos que indican riesgo. Pero además los DAMPs significa que ya se murieron células propias. Esta bacteria, esta salmonela, está matando a los enterocitos y al matarlos libera señales de alarma que se llaman DAMPs. Ah, ok. Ya no son los buenos antígenos que bombeaba la célula M. Ya está ingresando una bacteria que tiene señales de daño, produce señales de alarma. Entonces, las células dendríticas que estaban aquí abajo, produciendo citocinas reguladoras, el T regulador, las demás células que estaban aquí, al detectar que hay una fuente de daño, cambian su patrón de citocinas, particularmente las células dendríticas que viven aquí abajo. Estas células dendríticas, cuando detectan que ya se metió un invasor hostil, ya no es un buen vecino que cohabita y coevoluciona y tienes eventos simbióticos con nosotros, ¿no? Ya es un invasor. Esta célula dendrítica está aquí presente por debajo de la mucosa, la célula dendrítica, se pone a producir citocinas como interleucina 6, interleucina 1, TNF, y esto cambia el perfil de los linfocitos T que estaban llegando ahí. Y estas citocinas van a llevar a que se produzcan perfiles de linfocitos T como TH1, como TH17, dependiendo de quién esté invadiendo, ¿no? Y ustedes ya saben, pues es una bacteria extracelular, intracelular facultativa. Bueno, pues TH1 para su parte intracelular, TH17 para las bacterias extracelulares u hongos. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos? Y entonces ya no son las buenas citocinas reguladoras como interleucina 4, 10, 5 y TGF-beta, ya es interferón gamma, interleucina 2, interleucina 17. ¿Se acuerdan que estas son las citocinas que producen estos perfiles, entre otras? Bueno, estas citocinas ya no dicen mantengan la fiesta en paz. Ya empiezan a inducir inflamación, llegada, por ejemplo, de interleucina 17, van a llegar un montón de neutrófilos que ya no se van a quedar ahí abajo, sino que se van a salir a combatir, porque ya está la bacteria incluso degradando el epitelio, porque saben que las mucosas son delgadas. Las mucosas sirven para el transporte de nutrientes, oxígeno, no son capas gruesas de células. Si esta bacteria destruye la superficie del epitelio, corremos el riesgo de que esta bacteria se meta a la circulación. Si rompió el epitelio, se mete a la circulación, produce una septicemia y ocasiona un daño. Ahí ya lo sentimos. Se acabó la fiesta en paz, se le llama a quienes pueden regular y llegan un montón de neutrófilos. Esa es la respuesta canónica de diarrea infecciosa. Es porque llegan un montón de neutrófilos al sitio y empiezan a fagocitar y a luchar en este sitio. A veces el mismo neutrófilo también puede llegar a dañar el epitelio, la integridad, porque son muy
kamikazes se meten a los trancazos y sueltan sillazos y a veces le dan también a la capa epitelial, pero su intención es evitar que estos microorganismos continúen la invasión hacia adentro de los tejidos y dañen otros sitios y regiones. Entonces, bueno, fíjense cómo las mucosas tienen que tener esta posibilidad de regularse. Ojo, esto no significa que sea una mucosa suprimida. No, no, no. Está regulada. Pero tener regulación inmunológica en las mucosas nunca significa desprotección. ¿Están protegidas? Sí. Ahí está la IgA manteniendo a raya. Pero si llega algún agente capaz de superar y de invadir y de rebasar esta situación de buena vecindad, llega un agente con características patógenas, esta buena cara de la respuesta inmune en las mucosas que son reguladoras y buenas vecinas, se cambia por un rostro de activación, de inflamación, para que lleguen células a contener este agente. ¿De acuerdo? Bueno, les tuve que explicar un poquito de esto de las mucosas porque, bueno, ya lo estábamos hablando. Y así es como funcionan. Veo aquí alguna pregunta, Fernanda. Sí, justamente, Fernanda. Las células M están transportando antígenos hacia el domo subepitelial. Y en este domo subepitelial están presentes células presentadoras de antígeno, como dendríticas, macrófagos, y también poblaciones efectoras, que están aquí para estar recibiendo estos estímulos de las células presentadoras y continuar con la síntesis de citocinas, ¿no? Las células M eso hacen. ¿Sí está bien, Fernanda? Sí, gracias. Y bueno, aprovecho para hacer otra pregunta. Ujú. ¿El componente secretor tiene otra función aparte de ser el escudo de IgA? No, es un escudo, es un chaleco antibalas, digamos. Vale, gracias. Ujú, perfecto. Muy bien. ¿Dudas con lo que acabamos de ver? Y yo sí me quedé con una duda, bueno, porque me perdí un poco. Ujú. ¿Quiénes son los primeros en como tal detectar a este agente patógeno? ¿Son las células dendríticas o cómo es que se activa en lugar de ahora secretar interleucina 4, 5, ahora ya se TH1, 17? Son principalmente las células dendríticas. Justamente son las células dendríticas. Esto tal vez ya no les hice mucho hincapié para no detenerme tanto, pero efectivamente las células, hay dos principales mecanismos para estar sintiendo qué está pasando en las mucosas. Uno ya lo vimos, son las células M que están pasando, aquí tenemos una célula M, voy a poner aquí una célula M que está pasando antígenos de la luz intestinal hacia adentro. De esta manera se está monitoreando. Pero también hay regadas por debajo del epitelio un montón de células dendríticas. Estas son células dendríticas. Y fíjense, estas células dendríticas, no sé si se los expliqué así la vez pasada, pero estas células dendríticas pueden extender sus manitas y sacarlas, sus dendritas, por los espacios entre las células epiteliales. Entonces, miren, estas células dendríticas, incluso hasta en la punta de la vellosidad, ahí asoman la manita. Es una proyección citoplásmica como si fueran dendritas de neuronas. Entonces, fíjense, aquí están todas, por todos lados, hay células dendríticas estirando sus manos, sus proyecciones citoplásmicas, y asomándolas en la luz intestinal. Y adivinen, en la luz intestinal, en estas partes, tienen una gran expresión de PRRs, principalmente de TLRs. Estos receptores reconocedores de patrones, pues son receptores que les permiten estar sensando qué está pasando allá afuera. Por eso las primeras generalmente que se dan cuenta que ya no son los buenos agentes del microbioma, sino que son bacterias patógenas, son las células dendríticas porque tienen sus manos ahí asomadas, detectan que hay un agente que está invadiendo, está rebasando, inmediatamente pasan la señal aquí a su soma, ¿no? A su cuerpo, y se ponen a producir citocinas distintas. Estas mismas células dendríticas que en una mucosa sana están produciendo citocinas reguladoras, por ejemplo, estas mismas pueden estar produciendo interleucina 4, pueden estar produciendo
la misma interleucina 10, ¿no? Y enviando señales, interleucina 13. Esta es una mucosa sana. Las células dendríticas dicen, todo está en paz. Cuando las cosas están bien, están produciendo estas citocinas. Pero cuando detectan a este microorganismo patógeno, a esta señal de alarma, la célula dendrítica, que normalmente produce citocinas reguladoras, ahora produce interleucina 6, factor de necrosis tumoral, TNF, produce interleucina 1, y estas citocinas ya le avisan al entorno, a todas las células que están acá. Suenen la alarma porque se requieren refuerzos. Y entonces el perfil del linfocito T regulador y el linfocito TH2, que normalmente llevaban la batuta en una mucosa sana, dejan de funcionar, le bajan a su regulación, y quien toma la batuta o quien se diferencia ahora es un TH1 y TH17. Al haber TH17 y TH1 activos ahora, digamos que cuando se cambia este perfil de citocinas, ahora la balanza, que normalmente estaba más cargada hacia la respuesta T reguladora y TH2, ahora cambia y pesa más la TH1, TH17, que es la que toma el control. Pero las primeras que detectan son estas. Fíjense qué maravilla de este sistema. Díganme si no es una cosa inteligente. O sea, esto tiene una inteligencia de fondo, una inteligencia biológica, natural. Dice cómo se diseña todo esto con una sensibilidad, con una organización funcional tan clara para permitir la buena vecindad con los microorganismos benéficos, pero tener todo listo por si llega alguien que no se comporte de esta manera. Ya no sé si me extendí hacia otro lado. ¿Quedó clara? ¿Se respondió la duda? Sí, muchas gracias, Pablo. Perfecto, Eduardo. Muy bien. Excelente. Entonces, bueno, estábamos en anticuerpos, pero fue necesario ver esto para que se entienda la relevancia de la IgA. La IgA está ahí presente siempre, es un anticuerpo muy importante, ya vimos que se está produciendo en todo momento. De hecho, la IgA es de las vacunas que logran estimular IgA, son muy exitosas para frenar agentes que ingresan por las mucosas. Ejemplo, la vacuna de la polio. La vacuna de la polio estimula altos títulos de IgA. La vacuna Sabin, que es la que se usa, que es esta vacuna que son unas gotitas que se ponen por vía oral, es muy buena estimulando IgA porque es una vacuna que se ingresa por vía oral, ¿de acuerdo? Siempre es este desafío. Muchos dicen, oye, ¿por qué no hacemos vacunas que se den por vía oral para protegernos con IgA? Pues muchas vacunas no tienen éxito porque ustedes saben que en una mucosa sana, el entorno de esa mucosa sana es un entorno de tolerancia. ¿Por qué? Pues porque ahí viven microorganismos benéficos. Vive la microbiota que queremos que viva ahí, se tiene que tolerar, porque por ahí llegan un montón de antígenos extraños. Todos los alimentos, la proteína, a ver si yo les he dicho que los antígenos son extraños, pues la proteína del sándwich de pollo que se comieron en la tarde está llena de antígenos, pues son proteínas del pollo. Entonces, ¿por qué no se mantiene inflamado el intestino todo el tiempo si todo el tiempo estamos ingresando antígenos de la dieta que son extraños? Ah, bueno, porque son extraños, pero no tienen señales de alarma. Ojo. Entonces, el sistema inmune, como les mencioné en la primera clase que tuvimos, no solamente reconoce lo extraño, no sirve para atacar lo extraño, sirve para atacar lo peligroso. La proteína de pollo, en la mayoría de las personas que no sean alérgicas o animales que no sean alérgicos a la proteína de pollo, no produce daño. Ingresa, se utiliza, se degrada y como fuente de nutrientes se utiliza para la alimentación. La albúmina del huevo, la leche, las proteínas de origen vegetal, todas estas son proteínas complejas que tienen todas las características para ser antígenos. Entonces, ¿por qué el intestino no está inflamado todo el día si estos son antígenos y quedamos que son extraños? Ah, porque son antígenos inocuos. ¿Y quién lo sabe regular? El sistema inmune de las mucosas a través de este sensado histórico de las células M, que desde que eres pequeño están dejando pasar antígenos y a veces, ¿esto hace daño? ¿Viene con alarma? No, no viene con alarma.
¿Es una proteína extraña? Sí, es una proteína extraña. Ah, bueno, pues montemos una respuesta de neutralización y de tolerancia a través de los linfocitos T reguladores y de los TH2. No hay problema. No nos vamos a inflamar. ¿Por qué? Pues porque no hay señales de alarma. Pero el día que aparece un agente con otras características de daño, que está destruyendo el epitelio, que tiene unos mecanismos de secreción que le permiten inyectar a las células, a los enterocitos, una serie de toxinas. Ah, bueno, frente a estos, que sí tienen señales de alarma, contra estos antígenos, sí vamos a montar una respuesta con toda la fuerza, y ahí van para allá los TH17, y van los TH1 si se necesitan, y todas sus citocinas, ¿vale? Pero mientras tanto, para todo lo demás, para todo aquello que no haga daño, se requiere tolerarlo. Y esto se aprende en la infancia. Animales que en etapas juveniles no tienen contacto con suficientes antígenos, después no logran tener esta experiencia para responder cuando se requiera y no responder cuando las cosas estén normales. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien. Muy bien. Entonces, esa es la IgA. Muy importante. Un anticuerpo dimérico altamente neutralizante. Cuando hablamos de la IgA secretora, hablamos de este anticuerpo dimérico altamente neutralizante. Cuando hablamos de la IgA sérica, esta se encuentra en el suero y es monomérica, esta anda suelta. Esta tiene funciones importantes de neutralización. La principal acción de la IgA secretora, neutralizar. Y esta también es una buena neutralizante. También puede ser opsonizante. Aunque no la mejor, pero también puede ser opsonizante. Pero la IgA es la mejor en neutralización, en especial cuando hablamos de la IgA secretora. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la IgA? ¿No? Muy bien. Vamos a pasar ahora a ver a la IgE. Pablo, a mí me quedó una duda de hace rato. Adelante. Sí. Sí, Luz. Bueno, es que habías dicho que el TH2 era el que va a producir citocinas de una mucosa sana. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si en una infección por parásitos, esa TH2, cómo va a ser? O sea, es que me acuerdo que nos habían mencionado que cuando hay infecciones de parásitos, ese TH2 iba a ser como que te iba a diferenciar a ese TH2. Entonces, ¿qué pasaría cuando ya no es una mucosa sana? Excelente, Luz. Excelente pregunta. Y hace rato traté de hacer hincapié, pero tal vez no lo hice lo suficiente, pero les mencionaba que el TH2 con moderación. Hay muchas funciones que cambian si se pone una concentración de una citosina a si se pone otra concentración de citosina. El TH2 funciona de esa manera. Cuando el TH2 está en compañía de un T regulador y estas citocinas que están presentes, también tenemos el factor de crecimiento transformante beta. ¿Se acuerdan que ahorita les hablé de este? El TGF beta y la interleucina 10. Cuando están estas dos poblaciones presentes, el TH2 tiene una conducta de secreción de citocinas moderada, ¿de acuerdo? Y esta moderación permite que el isotipo que domine sea la IgA. Cuando el TH2 está en compañía del T regulador ahí presente, tiene una conducta moderada y eso permite que la interleucina 5 y la interleucina 4 que produce ayude al cambio de isotipo hacia IgA. Aquí está también el TGF-beta. Estas citocinas llevan al cambio de isotipo hacia la IgA. ¿De acuerdo? Cuando están en este equilibrio. Y ahorita justamente vamos a ver qué pasa con la Ig, porque el TH2, como bien nos mencionaba Luz ahorita, está relacionado con las respuestas contra parásitos. ¿De acuerdo? Ahorita deténganme ahí esta historia. Ahorita nada más te contesto esto, Luz. El TH2, dependiendo de qué tan estimulado esté y qué cantidad de poblaciones haya, puede tener conductas con una baja concentración o moderada concentración de citocinas
pero también puede él tomar la batuta si se necesita y tener una alta concentración, ¿vale? Y ahorita vamos para este punto. Pues tiene que ver con los umbrales. ¿Qué tanto se está activando o está dominando esta respuesta de TH2? Y ahorita vamos a explicarlo porque va relacionado con la IgE, ¿sale? Bueno, la IgE es otra inmunoglobulina. Aquí está su estructura. Tiene un dominio adicional en las cadenas pesadas, como la IgM. ¿Cómo se llaman los dominios constantes de las cadenas pesadas de la IgE? ¿Cómo se llamarían? ¿Quién me dice? Epsilon. Muy bien, Alejandro. Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon 3, Epsilon 4, ¿no? Tiene un dominio adicional, es una inmunoglobulina más larga. La IgE se caracteriza porque tiene un poco más rígidas las regiones de la bisagra. Aquí en la bisagra, ¿se acuerdan qué es lo que le da movilidad a los brazos de las inmunoglobulinas? La IgE la tiene un poco más rígida, se mueve menos. La IgE es una inmunoglobulina que es termolábil. Se degrada a los 56 grados centígrados, se desnaturaliza. Es una que es termolábil. Se encuentra en muy bajas concentraciones, es la de menor concentración en el suero sanguíneo. Menos el 0.1% de los anticuerpos en suero sanguíneo son de tipo IgE. Es muy poco abundante. La IgE es una inmunoglobulina que en su fracción Fc tiene la posibilidad de unirse a un receptor presente en las células cebadas. En las células cebadas. En este caso, la IgE es la única inmunoglobulina que se puede unir o puede tener sus funciones de la Fc aún en ausencia de haber detectado al antígeno. Ah, ¿cómo está esto? A ver. Todo lo que mencionamos anteriormente, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos mencionado. La IgM y la activación del complemento, la IgG y la opsonización. Para hacer todas estas funciones, requieren de la unión antígeno-anticuerpo. Las inmunoglobulinas no pueden activar al complemento si no han reconocido a su antígeno. Si no hay unión antígeno-anticuerpo, no se tienen las funciones biológicas. Si no, imagínense, con que hubiera anticuerpos presentes en el suero, el complemento se activaría por todos lados y el animal se moriría, ¿no? Estas funciones que vimos, opsonización, activación del complemento, la misma neutralización, por supuesto, la ADCC, estas son funciones biológicas que hemos revisado, ¿se acuerdan? En distintos anticuerpos. Para que ocurra cualquiera de estas, se requiere forzosamente de la unión antígeno-anticuerpo. ¿De acuerdo? Para que sean reconocidas por sus receptores en las células o para que sean reconocidas por los factores del complemento como el C1. Bueno, pues les voy a platicar que la IgE es capaz de unirse al receptor de las células cebadas. Aquí les voy a dibujar una célula cebada. Tienen siempre así como una expresión de alarma. Ya saben que están llenas de gránulos de histamina y serotonina, maestras de la inflamación. Bueno, pues las células cebadas tienen receptores en su superficie que se llaman Fc epsilon receptor. Receptor a la Fc de tipo epsilon. Lo dice todo su nombre. También se le conoce como CD23 a otro de estos receptores. Para las FCs de la IgE, pues fíjense, la IgE se puede unir al Fc epsilon receptor aún en ausencia del antígeno. Aquí está lleno de IgEs. Y ahí están pegados como antenas. A esto se le llama que la célula está sensibilizada. Cuando una célula cebada ya está recubierta por
isotipo IgE. Y ahí están como antenas. Al momento en que llega y tiene contacto con el antígeno, si llega a aparecer el antígeno y el antígeno se acerca o tiene contacto con la célula cebada que ya está sensibilizada, esta es una señal muy rápida para que la célula cebada degranule, fusione sus gránulos con su membrana externa y envíe todo este contenido de histamina y serotonina hacia el exterior. La IgE está íntimamente relacionada con los eventos inflamatorios a través de serotonina e histamina. Muy bien, pues aquí es donde juega su papel contra los parásitos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí de lo que les he platicado de la IgE? ¿No? ¿Quedan claras sus funciones? Entonces, cuando se unen estas inmunoglobulinas E, se libera como tal histamina, la serotonina. No. Hay más o menos, son dos pasos distintos. Cuando la IgE se une, no pasa nada. Cuando la IgE está aquí pegada como antena, no pasa nada. La célula dendrítica está normal, no ha degranulado. Pero cuando ya está sensibilizada la célula con la IgE y aparece el antígeno da esta señal a través de la IgE para que la célula cebada degranule. La degranulación de la histamina y serotonina sí ocurre cuando aparece el antígeno, ¿de acuerdo? Lo único que es diferente, sí, perfecto. Lo único que es diferente es que se puede unir a su receptor Fc, epsilon receptor, se puede unir desde antes de que reconozca el antígeno. Muy bien. Entonces, la histamina y la serotonina juegan un papel importante para la respuesta contra parásitos. La IgE es la típica respuesta contra parásitos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que un linfocito B haga un cambio de isotipo hacia IgE? ¿Qué tiene que pasar? Pues tiene que haber una fuerte presencia del TH2. Y aquí está lo que nos comentaba Luz, que se nos adelantó un poco afortunadamente. Miren, este TH, cuando hay un tipo de respuesta, cuando son antígenos de tipo parasitario, las células dendríticas, cuando van una célula dendrítica, imagínense, esto en las mucosas, una célula dendrítica detecta un antígeno de tipo parasitario. Aquí está nuestra mucosa intestinal. Tenemos que hay un parásito que está dando origen a larvas. Estas larvas de parásito y el parásito adulto están ahí alojadas. Estos son pues, animales, ¿no? Grandes, pero están degradando también su cutícula, están liberando fragmentos de su metabolismo y todos esos antígenos también están presentes aquí. Por supuesto, son sensados por las células M, pasan los antígenos, también son sensados por las células dendríticas que están aquí alojadas, sacando sus manitas, se dan cuenta que estos son antígenos de tipo parasitario, fragmentos de su cutícula, productos de su metabolismo. Bueno, estos parásitos están liberando antígenos que pueden ser detectados, son detectados por la IgM, por las células dendríticas. Estas células dendríticas de aquí abajo que detectan, esta es otra célula dendrítica, o estas mismas, cuando detectan estos antígenos se los fagocitan, se van al órgano linfoide secundario, por ejemplo, al linfonodo mesentérico, o ahí mismo a la placa de Peyer si la tienen cerca, y se van a activar a los linfocitos T. Y ustedes ya saben que esta célula dendrítica, cuando detectó un antígeno parasitario, al momento de la diferenciación, pues le van a dar a este linfocito T, le va a dar interleucina 4, le van a dar interleucina 13, ¿sí? Y estos perfiles de citocinas, interleucina 4, interleucina 13, hacen que el linfocito T cooperador se vaya al perfil TH2. ¿Sí se acuerdan de esto? Y saben que el TH2 también prolifera, da origen a todas estas células efectoras. ¿Qué van a hacer estas células efectoras? Se van de regreso al intestino. Aquí están ahora todos estos linfocitos TH2, que ya no es
ya no es la cantidad de linfocitos TH2 que tiene una mucosa sana, ya son muchos más, porque hay un antígeno parasitario ingresando. Por lo tanto, la célula dendrítica estimula además, hay más población de TH2 y ya no es la pequeña concentración de TH2 que hablábamos con sus citocinas, ya es una cantidad mayor de TH2. ¿Sí estamos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos todos y todas? Bueno, pues este TH2 se viene para acá. ¿Y qué está haciendo aquí ahora? Está produciendo las citocinas típicas del TH2, interleucina 4, interleucina 13, también hay interleucina 5, pero es mucha interleucina 4, mucha interleucina 13, que van a hacer que los linfocitos B que se estén diferenciando en este contexto, ¿ustedes se acuerdan que los linfocitos B en la respuesta timodependiente, este linfocito B está capturando un antígeno, también este antígeno parasitario lo capturó, fue, lo fagocitó, lo presentó, y a quien se encontró que había ahí era un TH2, ajá, que están aquí presentes los TH2, ¿se lo imaginan? Produciendo estas citocinas. Cuando el linfocito B se diferencia a célula plasmática, la influencia de estas citocinas, interleucina 4 principalmente, altas concentraciones de interleucina 4 provenientes del TH2, van a hacer que el linfocito B haga el cambio de isotipo hacia IgE. El linfocito B ahora produce, en lugar de que estas células plasmáticas sigan su camino normal y van a producir su IgA clásica, porque había TGF-beta y había interleucina 10, cuando hay una infestación parasitaria, esta estímulo a través de interleucina 4, 13, provenientes del TH2, que a su vez fueron estimulados por las dendríticas, esta superconcentración de 4 y 13 van a hacer que el cambio de isotipo se vaya hacia IgE. Y entonces, ahora sí, la IgE se empieza a producir, lo que hay aquí un montón es IgE, ajá, y esta IgE se va a anclar a las células cebadas. Acuérdense que las células cebadas están en el tejido mesenquimal en todos los órganos, ¿eh? Son como el Espíritu Santo, están presentes en todos lados, las células cebadas. Entonces, por todos lados hay células cebadas, en todo el tejido mesenquimal van a encontrar siempre células cebadas. Y ahora estas células cebadas ya están sensibilizadas, ya tienen aquí puesta la IgE que detecta, ¿qué detecta esta IgE? Los antígenos de los parásitos, porque se montó, este linfocito B detectó antígenos de parásitos. ¿Sí estamos? Al momento de que llegan nuevos antígenos, porque estos parásitos se están anclando de más, la célula cebada degranula su histamina. Y esta histamina y serotonina tiene un efecto sobre las células caliciformes y va a hacer que aumente el estímulo de histamina y serotonina en las mucosas. Lo primero que va a hacer es un aumento en la síntesis de moco. Entonces, las células caliciformes, esta histamina y serotonina, va a hacer un aumento en el moco. Entonces, se vuelve todo esto mucho más resbaloso. Hay bastante más moco que hace que muchas de las larvas ya no se puedan anclar. Y además, esta histamina y serotonina actúa sobre el músculo liso de las mucosas. Pues ustedes saben que aquí abajo hay una capa de músculo liso. Y saben que el músculo liso estimulado con histamina, el músculo liso visceral y bronquial, cuando se estimula con histamina y serotonina, genera contracciones. Y eso significa que aumenta la peristalsis. Entonces, le pones un palo encebado, ya no se puede agarrar, se resbala, y además le pones un toro mecánico, pues muchas de estas larvas van a salir, no se van a poder anclar y van a salir en la peristalsis. Rara vez estas respuestas de IgE antiparasitarias son esterilizantes, pero sí disminuyen la carga parasitaria para que no se dé una superinfestación y se pueda mantener el equilibrio y la obtención de nutrientes por parte del animal. Muy bien, ¿dudas hasta acá? ¿Queda clara la IgE? ¿Cómo funciona y dónde está intercalada en la historia? ¿Cómo vamos, compañeros, compañeras? ¿Quedó clara esta parte?
¿Todo bien? ¿Les pareció padre? ¿Está interesante? Excelente. Todo esto tienen que irlo sumando porque esto les sirve para entender qué está pasando en nuestros animales, ¿no? Por dentro. ¿Dudas con la IgE? Perfecto. Bueno, por no dejar, vamos a ver muy rápidamente a la IgD, como les mencioné, la IgD siempre acompaña a la IgM y funciona como un correceptor. El linfocito B, siempre que está expresando afuera una IgM, también está expresando junto una IgD. Entonces funciona como un correceptor. Por eso a la IgD no le vamos a dedicar mayor tiempo. Solamente quiero que sepan que la IgD funciona como un correceptor. En la maduración del linfocito B. La IgD más o menos es como, me parece, entre el 1 y el 2% de los anticuerpos en suero. Sí se encuentra en el suero sanguíneo. Incluso hay más concentración de IgD que de IgE, si se dan cuenta. Pero la IgD funciona más como un correceptor. Se ha encontrado que puede actuar de repente contra algunas bacterias, por ejemplo, algunas bacterias de tuberculosis, los Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, estimulan también respuestas de IgD, sin embargo, no son su fuerte, ¿no? La IgD, por eso la ponemos marginal. Lo que quiero que veamos ahora es a la IgY. La IgY de las aves, reptiles, anfibios, Y de Yolk está presente en la yema. La IgY cubre las funciones, es como la fusión entre una IgG y una IgE. ¿De acuerdo? La IgY también tiene un dominio adicional en su cadena pesada. En esto se parece a la IgE, si se dan cuenta. Además que este es Y, no son dominios epsilon, son dominios Y, ¿no? Entonces, son dominios Y los que tiene la IgY. Tienen buena función opsonizante. Son muy buenas opsoninas para unas células fagocíticas que tienen las aves y los reptiles que se llaman heterófilos. Heterófilos. En lugar de neutrófilos, aves y reptiles tienen heterófilos. ¿De acuerdo? Este es el equivalente, digamos, a los neutrófilos. Neutrófilos en aves y en reptiles se llaman heterófilos. Son muy buenas opsoninas. También son buenas para la liberación de histamina, es decir, si se apoyan en las células cebadas. Vamos a encontrar que en aves y en reptiles la activación de las células cebadas es muy buena. Les ayuda a resolver muchos mecanismos. Vamos a ver que tienen cierta resistencia natural a cuestiones inflamatorias desmedidas. Alergias son muy raras en las aves. Sí se han encontrado, se han descrito eventos de sobreliberación de histamina. Sin embargo, es muy raro encontrar un choque anafiláctico en una gallina, porque son muy buenas para tolerar respuestas mediadas por células cebadas. Y esto porque la IgY es muy abundante. Entonces, las aves tienden a resolver muchos de los procesos infecciosos apoyándose en la respuesta de la IgY, células cebadas, heterófilos. También tienen sus demás inmunoglobulinas, tienen su IgM, tienen su IgA. Todo esto sí lo tienen las aves. Tienen IgM, IgA, IgY. Eso es lo que tienen. Y la IgD. Estas son para aves y reptiles. Entonces, la IgY tiene esa función. Son buenas opsoninas, son buenas para activar a las células cebadas, son buenas neutralizantes, son buenas activadoras del complemento. La IgY tiene estas funciones como múltiples. Por supuesto, es mejor la IgM para el complemento, es mejor la IgA para neutralizar, pero fuera de eso, la IgY tiene estas funciones mediadas de neutralización también, de opsonización, muy importante. Entonces, la IgY es la inmunoglobulina más abundante en el suero de las aves y de los reptiles. Es el equivalente en funciones como a la fusión entre la IgG y la IgE. ¿Vale? ¿Dudas de la IgY? Nada más me interesa que sepan que existen, por supuesto,
No nos da tiempo de ver todos los detalles de funcionamiento de muchas de las especies, pero sí nos interesa que tengan un panorama. Si ustedes de repente ya quieren revisar, se meten a PubMed, se meten a Google Académico y le pueden poner IgG, YOLK, SAC, y van a ver que les salen 100 artículos donde van a poder conocer un poco más a detalle, pero ustedes ya saben que existe, ya saben que tiene ciertas funciones y con ello puedan tener un panorama para si necesitan profundizar. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Ajá, de IgG y de IgE, justo Saori. Ajá, la IgG, digamos, engloba funciones como de la IgG y de la IgE. Tiene como funciones compartidas de ambas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la IgG, Y de YOLK. También forma parte de la inmunidad pasiva, no se les olvide esto. Las hembras ovíparas transfieren IgG a las crías a través de la yema en el huevo amniota. Entonces, ahí va la IgG que se absorbe en el saco vitelino y forma parte de la circulación de los animales ovíparos. Entonces, sí hay inmunidad pasiva, solo que por supuesto no lo tienen a través ni de la placenta, porque no tienen placentas, ni de el calostro, porque no son mamíferos, ¿no? ¿Dudas hasta acá? Muy bien. En los últimos minutos, quiero que hagamos nada más un recuento de los isotipos que tenemos. Y sus funciones principales, las funciones biológicas principales. IgM, IgG, IgA, IgE, IgY. Entonces, vamos a ver, no se les olvide que esto lo estamos integrando en la respuesta de los linfocitos B. ¿Quiénes son los linfocitos B? Son los que producen, cuando se vuelven células plasmáticas, estos isotipos. Ustedes ya saben que el linfocito B, en una activación de tipo timo independiente, van a hacer una respuesta de tipo IgM principalmente. Y ustedes ya saben que la IgM tiene funciones de activación del complemento. Activación del complemento es una de las funciones biológicas y sabemos que la IgM tiene esta función. Muy bien. Entonces, en una respuesta timo independiente, el linfocito B va a montar un tipo de respuesta de IgM que es muy rápida, muy buena para la activación del complemento, ¿vale? Vamos a ver que para que se produzca IgG ya tiene que haber una respuesta timo dependiente, porque se necesita el cambio del isotipo y ustedes saben que esto ocurre porque la timo dependiente incluye la activación a través de CD40 ligando. ¿Se acuerdan de esto? Ya lo revisamos. Entonces, para que se dé el cambio de isotipo hacia IgG, se requiere que haya interleucina 4, pero también haya interferón gamma. Es decir, una respuesta equilibrada. La gran mayoría de los antígenos que se administran por vía parenteral cuando se inyecta a un paciente una vacuna, generalmente los títulos que más alcanzan son los de IgG. Se estimulan respuestas de este tipo. Interleucina 4 con moderación, poca interleucina 4 y presencia de interferón gamma lleva hacia, aquí también habrá interleucina 6, va a llevar hacia el cambio de isotipo para IgG. Estas citocinas, ¿quiénes serían los que están participando? Pues si hay interleucina 4, significa que aquí está viendo un poco de TH2, está viendo un poco de TH1 y está viendo interleucina 6, una activación de la respuesta inmune innata. Estas citocinas, cuando hay cierto equilibrio entre estos, llevan el cambio de isotipo hacia IgG. ¿De acuerdo? Estoy contando qué citocinas ocasionan qué cambio de isotipo. ¿Hasta aquí vamos todas y todos? Muy bien. Para la IgA, sabemos que tiene que haber también interleucina 4, que tiene que haber interleucina 5 y que tiene que haber TGF-beta, factor de crecimiento transformante beta. Estas tres citocinas y particularmente estas dos, interleucina 5 y TGF-beta,
ocasionan el cambio de isotipo hacia IgA. Ajá. Entonces, de este lado vamos poniendo cuáles son las funciones biológicas. ¿Qué otra función biológica tenemos aquí? Ah, pues tenemos la opsonización. ¿Quién hace opsonización? Ah, pues ya vimos que la IgG hace opsonización. También puede hacer activación del complemento. Lo ponemos en puntitos porque no es su principal vía, pero sí activa el complemento. La IgM también puede hacer opsonización, aunque no es la principal vía. Otra función biológica es la neutralización. Entonces aquí estamos poniendo funciones biológicas. ¿De acuerdo? La neutralización, ¿quién hace muy buena neutralización? La IgA, la principal neutralizante, aunque encontramos que también IgG neutraliza, también IgM neutraliza, ¿no? Estamos viendo como cuál es su principal función y otras cosas que pueden realizar además. Otra función biológica es la inflamación. Y aquí sabemos que la que tiene la batuta para producir inflamación a través de histamina es la IgE. Y las citocinas que producen a la IgE son la interleucina 4 en altas concentraciones, acompañado de la interleucina 13. Estas citocinas producen cambio de isotipo hacia la IgE. Y la IgE tiene la función de inflamación. ¿De acuerdo? Otra función que existe es la ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. ¿Quién hace la ADCC? ¿Quién me dice? La IgG. La IgG también hace ADCC. Muy bien. Vamos con otro color para que no se cruce. Muy bien. Y la IgG, esta es la que ocurre de manera normal en las aves para el cambio de isotipo, también está mediada por interleucina 4, interferón gamma. Interleucina 4, interferón gamma, produce cambio hacia IgG. Y la IgG, ya vimos que tiene, es como medio comodín, ¿no? Tiene inflamación, opsonización, activación del complemento, neutralización. Y no sé de ADCC, voy a revisarlo, fíjense, si la IgG puede hacer ADCC. Deben de tener, sí. Parece que el receptor también lo tienen las NKs. Entonces, fíjense, este cuadro final nos habla de la respuesta, estamos hablando, acuérdense, respuesta de los linfocitos B, y cuando hablamos de anticuerpos estamos hablando de respuesta humoral. No se les olvide, lo humoral significa anticuerpos. ¿Qué anticuerpos tenemos? Ah, pues estos, IgM, IgG, IgA, IgG, IgY. ¿Qué citocinas están o qué estímulo está relacionado con la síntesis de alguno de los isotipos? La IgM, ninguno. La IgM simplemente es la primera estimulación de un linfocito B o respuestas timo independientes. Aquí no hay cambios de isotipo. Este es timo independientes y linfocitos B que se activan muy rápido van a producir IgM. Mientras que para los otros, para este isotipo, interleucina 4, interferón gamma, interleucina 6, producen IgG. Si el tipo de citocinas son interleucina 4, interleucina 5 y TGF-beta, se va hacia IgA. Si son interleucina 4, interleucina 13, se va hacia IgE. Y en el caso de la IgY, es por interleucina 4, interferón gamma. ¿De acuerdo? Y por otra parte, si vemos, si yo les pregunto, oigan, ¿cuáles son las funciones biológicas de los anticuerpos? Son estas 5. Fíjense, esto es bien importante. ¿Para qué sirven los anticuerpos? ¿Para qué sirven? Ah, bueno, activan el complemento, opsonizan, neutralizan, inflaman e inducen citotoxicidad.
Estas son las funciones biológicas. Para esto sirve un anticuerpo. Todo este rollo que hoy en día estamos todos asoleados de las vacunas y todo lo que nos han puesto, y que si tenemos anticuerpos o no, ahora ustedes ya saben todo esto. ¿Para qué sirven? ¿Por qué son importantes las vacunas? Pues porque neutralizan en principio. Si el día de mañana ustedes se suben al metro y les tose a alguien con SARS-CoV-2 y ustedes ya están vacunados, muchos de estos virus en cuanto entren van a ser neutralizados por la IgA que se produjo, por la IgG que ustedes tienen. Además, el virus, si se ve señalado por el anticuerpo, podrá ser más fácilmente fagocitado. Va a activar al complemento. Puede, en este caso no, porque es para un virus, ¿no? Pero esto está más relacionado con respuestas a parásitos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, los anticuerpos sirven por esto. Por eso son importantes las vacunas y por eso se miden frecuentemente los títulos de anticuerpos. No se les olvide que esta es una parte muy importante de la respuesta inmune adaptativa, y la otra respuesta que ya vimos que no depende de los linfocitos B, la otra parte de la historia que va relacionada y es de manera simultánea, son los linfocitos T. Ustedes ya saben que de manera simultánea los linfocitos T también están produciendo sus propias respuestas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, todo bien. ¿Sí? ¿Qué les está pareciendo? Interesante, ¿sí les está sirviendo esto? Porque aquí terminamos inmunidad adaptativa. Técnicamente ustedes ya saben la inmunología. ¿Vale?